bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte de nuestra reflexión, de nuestra meditación o mensaje de la palabra de Dios. Así que les invito, hermanos, a ir a la carta que estamos tratando estos domingos, Primera de Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta, y estamos en el capítulo 3. Y hoy vamos a tratar de seguir la secuencia que llevamos desde el versículo 8 hasta el 23, con la ayuda de Dios. Pero vamos a orar para que nuestro Señor nos dé atención, para que el Espíritu Santo nos dé atención y ni nos coja el sueño, hermano, ni cosas de esas, ni estemos pensando por allá en cosas que no hay que pensar por ahora, porque parte de adorar a Dios es escuchar con atención, porque esto que vamos a hablar hoy no son ideas mías, es lo que Dios ha dicho. Yo simplemente soy alguien que está transmitiendo lo que Dios ha dicho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, por concedernos este tiempo acá. Rogamos, Señor, que nos ilumines para entender tu palabra, para aplicarla a nuestra vida personal, para mirar, Señor, en qué estamos fallando y en consecuencia hacer cambios importantes, todo con la ayuda, Señor, tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, a la iglesia de Dios se le dan varios nombres. ¿Cuáles nombres se le dan a la iglesia de Dios? ¿Cuál? Cuerpo de Cristo. ¿Cuál más? La novia, bueno. ¿Qué otro nombre? Hay muchos. Rebaño de Dios. Pueblo de Dios. ¿Cuál más? La viña del Señor. Todos esos son nombres para definir lo que es la iglesia. Pero hay un nombre que es muy importante, que es el que vamos a tratar hoy. La Biblia dice que a la iglesia se le llama también edificio de Dios. Entendiendo que el edificio no son las paredes, sino todos nosotros, ¿no? La iglesia somos nosotros. Más tarde, cuando nos vayamos, aquí ya no hay iglesia. Ahí es unas paredes de ladrillo. Entonces, la iglesia somos nosotros. Y dice la Biblia que somos el edificio de Dios. El apóstol Pablo, como hemos dicho, escribió esta carta a una iglesia hace casi 20 siglos, la iglesia de Corinto, en Grecia. Y lo que vamos a tratar hoy es que el apóstol Pablo la escribió para enseñarles a los hermanos cómo trabajar en este edificio, cómo trabajar para la gloria de Dios y hacer un trabajo que perdure. Y nosotros sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. ¿Por qué lo era? Por falta de madurez. Lo vimos hace 8 días. Por la carnalidad de algunos de sus miembros. Algunos habían producido desorden en la iglesia. No estaban madurando en la fe. Inclusive, ellos cuestionaron la autoridad apostólica. Entonces, Pablo habla aquí de cómo vamos a trabajar en este edificio. Y nos sirve para nosotros hoy. ¿Cómo vamos a trabajar en este edificio que se llama la iglesia? La primera cosa es que tenemos que iniciar por poner un buen fundamento. La iglesia no puede tener cualquier fundamento. No puede ser un fundamento humano. Y Pablo hace ver aquí que los pastores no debemos vernos como el fundamento de la iglesia. Ahora sí, 1 Corintios 3:8, donde habíamos quedado. Dice así allá: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Ahora, es porque Pablo ha dicho también que la iglesia se parece a un cultivo, se parece a una labranza. Y entonces en la iglesia todos trabajan. Los pastores también trabajan. Hay unos que siembran la palabra, otros que riegan la palabra, otros que ciegan o recogen la cosecha y todas estas cosas. Pero él dice aquí que todos son una misma cosa. Aquí ninguno trabaja por su lado, sino que estamos unidos en el trabajo y cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho para beneficio de la iglesia del Señor. De manera que nosotros debemos vernos como colaboradores de Dios, que estamos trabajando en la iglesia. Versículo 9. Versículo 9. Sigue diciendo, porque nosotros, o sea, los apóstoles y los pastores, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, o sea, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que los apóstoles hicieron su parte. Versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo fundó muchas iglesias. Pablo dice que él simplemente, ¿qué es? Dice, yo soy un perito arquitecto. ¿Y qué era para ese entonces, que había en la mente de la gente entre los griegos cuando hablaban de un perito arquitecto? Era simplemente un maestro de obra hábil. Eso era un perito arquitecto. Pablo dice, yo soy un maestro de obra hábil. El responsable de principio a fin por la buena construcción del edificio. Entonces él dice que los apóstoles ponen el fundamento. Luego nosotros los creyentes sobreedificamos sobre ese fundamento, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Leamos nuevamente el versículo 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, o sea, usted y yo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que la iglesia se asemeja a eso, a un edificio. Y lo primero que hacemos al construir un edificio es poner un buen fundamento para que el edificio no se caiga. Y entonces Pablo sigue diciendo, el fundamento no somos nosotros los apóstoles ni ningún ser humano, el fundamento es Cristo. Versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, el cimiento es Cristo. No hay otro fundamento. Él es la roca principal, es la piedra angular. Los apóstoles colocaron ese cimiento y empezaron a edificar con la doctrina. Y a nosotros nos corresponde continuar el trabajo, pero debemos hacerlo bien. Entonces viene una segunda parte. Entonces ponemos el fundamento. Y podemos edificar una obra duradera, consistente, que no se caiga como un edificio mal construido, o podemos levantar una obra que se cae. Hablemos de lo primero, podemos edificar una obra duradera. Ahí en el versículo 12 sigue diciendo Pablo. En el 11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno, o sea, alguien en la iglesia, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta.
¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Nosotros podemos edificar una obra duradera con vidas transformadas por la gracia de Dios. La iglesia puede ser edificada con creyentes genuinos que se han arrepentido y han renacido por la obra del Espíritu Santo. Creyentes así son representados aquí por materiales como el oro, la plata, las piedras preciosas. Nosotros somos las piedras de la iglesia, del edificio, dice el apóstol Pedro. Somos piedras vivas con las cuales se va construyendo la iglesia, el edificio. Y nosotros podemos ser materiales de muy buena calidad, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Estos materiales se usaban y se usan mayormente para la decoración y los acabados. Pero estos materiales tienen una ventaja, es que el fuego no los destruye. Por ejemplo, en la Biblia cuando se habla del oro, se dice que el oro representa la pureza y Pedro dice que nosotros vamos a ser probados como se prueba el oro. Miremos rápidamente 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. Aquí hay una cosa maravillosa aquí. 1 de Pedro 1:7. Y se está refiriendo a usted y a mí, a los creyentes. Dice así. Dice, leamos desde el 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está diciendo que nosotros tenemos grandes promesas de Dios que nos dan gozo, aunque a veces tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces dice aquí que Dios a usted como creyente lo prueba, como se prueba el oro, para refinarlo y purificarlo para que sea un metal evidentemente precioso y útil. Eso hace Dios con nosotros. Y una vida probada de esa manera, que es como el oro, es una vida de gran consistencia espiritual. Y esas personas que maduran de esa manera son creyentes de mucho valor en la iglesia. Solamente una vida sometida a Cristo puede ser una vida que tenga esa calidad como el oro. Bien, entonces lo primero es eso, podemos construir una obra duradera, porque Pablo ha dicho, el fundamento está puesto, es Cristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Somos responsables de hacerlo de tal manera que la obra dure. Y buscando eso, que nuestro trabajo sea duradero. ¿Qué dice el versículo 13? Volvamos a leer el 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Allí está. Entonces hemos dicho que el fuego en la Biblia representa las pruebas, los problemas. Es una manera simbólica de decir, cuando uno está atravesando problemas, está bajo pruebas, entonces uno puede decir, estoy bajo el fuego de la prueba. Y el fuego entonces es un elemento que sirve para evaluar la calidad, en el caso del oro, pero también la calidad del trabajo. Dios en su divina providencia permite
que hayan situaciones difíciles, adversas, que prueban nuestra fe, prueban la genuinidad de nuestro trabajo. Y es ahí donde se sabe si con nuestras vidas estamos edificando una iglesia para Dios. Llegará un momento en el cual todo lo que usted ha hecho va a quedar a la vista de todos, va a quedar al descubierto. Llegará el día en que se sabrá si lo que usted ha hecho ha sido útil. Si una iglesia está compuesta por personas carnales, por gente carnal, que no practica el arrepentimiento, que genera divisiones y desorden en la iglesia, pues cuando venga el fuego de la prueba, lo único que quedará serán cenizas, porque no hay nada sólido, nada con una consistencia duradera. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo a los Corintios, como lo hemos venido estudiando. Entonces, nosotros podemos edificar un trabajo que perdure y vamos a recibir la recompensa de nuestra labor, versículo 14. Va a llegar el momento en que Dios nos va a probar. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si hemos estado sometidos a Cristo, buscando el bienestar de la iglesia, contribuyendo a la unidad, sirviendo con amor, vamos a salir bien librados de la prueba cuando el Señor nos examine para saber realmente en qué estamos, de qué estamos hechos. Si hemos hecho lo justo, Dios nos dará la recompensa, haciendo que nuestro trabajo permanezca para bien de la iglesia. Además sabemos que tenemos una recompensa de Dios, aquí en el cielo sobre todo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero podemos edificar una obra que no dura, una obra endeble, si edificamos con una vida mediocre. Esa vida mediocre está representada en el versículo 12 por la madera, el heno y la hojarasca. Pablo está diciendo que si en la iglesia hay algunos que edifican con oro, con plata, con piedras preciosas, pero hay otros que edifican con madera, con heno, o sea, con pasto seco, del que le dan al ganado, o con hojarasca. Son materiales débiles, endebles, que el fuego los consume fácilmente y no resisten lo suficiente. La utilidad es corta, es pasajera. Cuando venga el fuego de la prueba no quedará sino cenizas. Ahora recordemos que Pablo está dirigiendo estas palabras a creyentes de la iglesia de Corinto que tenían una conducta carnal y que estaban poniendo en duda su salvación, y por esa razón Pablo les dijo, bueno, ustedes al fin ¿qué? ¿Son cristianos o son carnales? Porque en la iglesia con sus divisiones y problemas estaban demostrando una actitud inmadura, o no habían crecido nada, no habían madurado y eran casi inconversos. Entonces, Pablo dice, si somos responsables, nos va a ir bien. Si somos irresponsables, sufriremos la pérdida de nuestro trabajo. El apóstol dice aquí que si alguno edifica mal, cuando Dios permita la prueba para ver de qué está hecho, se verá que su trabajo no sirvió para nada, se perdió el tiempo. Si son verdaderos creyentes, tal vez no pierdan su salvación, pero su servicio ha sido casi inútil. Versículo 15. El 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? Si son verdaderos creyentes, tal vez no pierdan su salvación, pero su servicio en la iglesia habrá sido inútil. Su aporte a la iglesia ha llegado a su final, porque su carácter cristiano reveló un carácter inconsistente. Entonces, es sano tomar medidas para que los que no son verdaderos regenerados no se cuelen en la iglesia para dividirla y destruirla. Hay un hombre que tiene una iglesia grande en los Estados Unidos, bautista, y él dijo lo siguiente un día. Él dijo, la iglesia de hoy no ha sido suficientemente clara para que los que no son regenerados no entren. Lo que está diciendo es que en la iglesia debe de haber gente verdaderamente llamada por el Señor y regenerada por la obra del Espíritu Santo. Porque si no es así, sobran en la iglesia. Es lo que quiere decir. Y esto es algo muy triste para un pastor, ¿no? Que después de haber trabajado finalmente a muchas personas en las que ha puesto su confianza, quedan reducidas a nada. Y eso ha sucedido. Si estamos en la iglesia por motivos egoístas y no porque amamos a Dios sinceramente, no recibiremos ninguna alabanza ni ninguna recompensa del Señor. Tal vez no perdamos la salvación, es cierto, pero Dios no nos va a recompensar como lo promete aquí. De manera, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Nosotros podemos trabajar con la conciencia de que somos el templo de Dios. Versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo hace una pregunta que parece una pregunta irónica, una pregunta que tiene una respuesta muy obvia. Le está diciendo a los creyentes que si ellos eran el templo de Dios, ¿por qué se comportaban así? ¿Por qué estaban teniendo peleas, divisiones, dificultades en la iglesia? ¿Por qué no preservaban la unidad? Si eran el templo de Dios, la respuesta es que la carnalidad de los corintios les había hecho perder esa conciencia de que son el templo del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Dios está entre nosotros, está en cada corazón de los que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido y hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, lo correcto es, dice aquí Pablo, primero ser conscientes que el Espíritu Santo mora en nosotros. Versículo 16. Nuevamente, Pablo dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta él. Y esa es la verdad. Somos la iglesia de Dios, el templo de Dios, la casa de Dios. Todos juntos somos la morada de Dios. Como creyentes estamos siendo edificados como casa espiritual. Somos la comunidad de los hijos de Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo. Y la idea aquí es que todos debemos estar unidos, juntos, como las piedras de un edificio se sostienen unas a otras. En segundo lugar, debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad en la edificación de la iglesia. Versículo 17. Y aquí hay algo sumamente serio. En el versículo 17. Pablo ha dicho, ya se puso el fundamento es Cristo. Nosotros los apóstoles pusimos el fundamento.
pero ahora en adelante cada quien mire cómo sobreedifica este edificio de Dios. Y el 17 dice, y también ha dicho, hay materiales buenos para edificar y hay materiales malos. Hay materiales buenos que el fuego no los destruye, el fuego de la prueba. Y luego dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí el Señor entonces dice algo muy, muy duro. Dice que si alguien destruye el templo de Dios, que es la iglesia, Dios lo va a destruir a él. Y la palabra griega para destruir significa también arruinar, corromper o echar a perder. Entonces, nosotros estamos para edificar la iglesia, no para destruirla con divisiones. Si alguien perjudica a la iglesia, Dios va a destruir a esa persona. ¿Y qué significa eso? ¿Que va a perder la salvación? ¿Que va a ir al infierno? No, porque Pablo ha dicho que un verdadero cristiano no pierde su salvación. Pero si divide la iglesia, Dios mismo se va a encargar de arruinarlo espiritualmente por haber atentado contra el cuerpo de Cristo. Lamento decirlo, pero aquí han habido personas así. Tal y como esto es una fotografía de cosas que yo he visto. Aquí han habido personas así. ¿Dónde están ahora? Están sin iglesia, apartados de Cristo, arruinados moral y espiritualmente. Conozco a varios. Entonces, nada bueno le puede pasar al que destruye la iglesia, porque la iglesia es el edificio de Dios, el templo de Dios, y nosotros somos la iglesia. Y un tercer asunto es que tenemos que estar conscientes de la santidad de la iglesia. Versículo 17 nuevamente al final dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí una vez más Pablo dice que como iglesia Dios mora con nosotros, Dios nos ha llamado a salir del mundo pecaminoso, Dios ha santificado su iglesia para el cumplimiento de sus propósitos y por eso dice que la iglesia de Dios es santa. Y si la iglesia de Dios es santa, los verdaderos creyentes también son santos. Y por último, una cuarta parte que dice aquí es, debemos ser conscientes que pertenecemos a Cristo. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto para las personas que se creían unos sabiondos allá en la iglesia. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Conclusión, hermanos, a esto. Vamos a ver si entendimos. Usted puede ser un buen material para la edificación de esta iglesia. Puede ser oro, plata o piedra preciosa. El fuego de la prueba no lo va a quemar. Aquí se han quemado muchos. Si es así su trabajo en esta iglesia, usted va a ser muy recompensado y su obra va a perdurar para la gloria de Dios. Otras generaciones van a recibir ricos frutos de su labor. Por eso la iglesia verdadera continúa. Nosotros pasamos a la historia, vamos muriendo. Otros van creciendo y van siendo líderes de la iglesia y van
avanzando con la iglesia, pero tienen que edificar bien. O lo contrario, podemos ser un material endeble como la hojarasca que se consume con el fuego. Con creyentes así una iglesia no tendrá futuro. Nosotros no podemos edificar una iglesia fuerte con creyentes que son como la hojarasca porque tienen una conducta carnal e inmadura. Además estaríamos atentando contra Dios mismo, porque atentar contra la iglesia es atentar contra Dios. Y eso ha sucedido. Eso ha sucedido en muchas iglesias. Han habido ocasiones en que Dios ha permitido algunas pruebas para la iglesia para saber de qué estamos hechos. Y no han faltado las personas que cuando han habido problemas han demostrado el cobre. No eran oro legítimo. Han demostrado que no eran una piedra preciosa, no eran una esmeralda genuina, sino un pedazo de vidrio de botella. Eran hojarasca que se consumió con una sola llamarada. Y por eso entonces el trabajo de la iglesia no sirvió para nada. Eso sí es muy triste, hermano, ¿no? Porque es que el Señor nos ha llamado no solo a que seamos edificados aquí con la palabra, sino a que usted sea un edificador, cada uno, sea participante de este edificio de Dios. Pero Pablo es claro, cada uno mire cómo sobreedifica. Si uno es mediocre y carnal y uno no es un verdadero cristiano consagrado, su servicio en la iglesia no va a servir para nada. Tenga presente eso. Nosotros somos personas que se esfuerzan por edificar bien, por la unidad espiritual de la iglesia. Somos miembros de la iglesia sometidos a Cristo. ¿Qué estamos buscando en la iglesia? ¿La gloria del Señor o estamos buscando nuestros propios intereses egoístas? Y la verdad, hermano, Dios nos va a llamar a cuenta sobre nuestro compromiso con la iglesia, donde Él lo ha puesto a usted. Usted es responsable. Dios lo va a llamar a cuentas. Por tal razón, hermanos, debemos de tener presente estas cosas. Pablo dice, bueno, fui como un arquitecto, los apóstoles. Fuimos como los que pusieron el fundamento, que es Cristo. Ese fundamento tiene esa piedra angular, que es Cristo. Nosotros tenemos que edificar encima de ese fundamento, de esa doctrina apostólica. Tenemos que edificar una iglesia de sana doctrina. Pero cada quien mire cómo lo hace. Como dice aquí él, si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermano, yo he experimentado situaciones en la iglesia donde han habido tales situaciones que han quedado 15 personas. Yo recibí una iglesia como con 70 y a los 2 meses habían 20. Y claro, yo dije, tal vez yo soy el del problema. Y a veces el pastor es el del problema. Y él es el que tiene que examinarse. Pero muchas veces es gente poco comprometida, poco seria, poco responsable, que no está viendo su papel y a lo que la llamó Dios. Y por eso hice la pregunta, ¿somos personas que estamos edificando bien, buscando lo mejor de la iglesia, la unidad espiritual, sometidos a Cristo, buscando no nuestros intereses, sino los intereses de Dios y el bienestar de todos?
¿Cómo somos? Vamos a orar.